debemos recordar que estamos en un lugar muy sagrado. La sinagoga, la palabra sinagoga es una palabra griega que significa el camino juntos. Entonces, la palabra de Dios es lo que construye este camino que el pueblo de Dios busca. Entonces, para que nos ubicamos un poquito, porque se pueden ver muy bien por este lado, aquí está la iglesia griega ortodoxa. Y abajo de la iglesia ortodoxa, ve con el techo rojo, allí está la casa del centurión. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está la casa del centurión? Porque el centurión no podía vivir en la ciudad de los judíos. Entonces estamos en la ciudad de Cafarnaúm, aquí, el pueblo de Cafarnaúm, y este centurión, por respeto, construyó una casa romana afuera de la ciudad. Entonces está cerquita, pero afuera de la ciudad. Y para regresar a este tema que Mother estaba compartiendo con nosotros, y espero que todos tienen sus Biblias. Es el momento de abrir la Biblia. Para conocer las páginas y marcar los versículos. Porque van a ver cómo la palabra es una palabra viva. Entonces en Lucas 7, tenemos esta conversación. Que el centurión está en su casa. Y han hecho los franciscanos han hecho las excavaciones aquí. Y es una casa romana, es decir, tiene los baños romanos, tiene un tenedor muy grande. Entonces, una casa muy, muy bonita. Y también se puede decir que él quería quedarse aquí. Él construyó una casa para su familia, para vivir permanentemente en Galilea. Entonces, desde su casa, el centurión manda a sus siervos, y los siervos encuentran a Jesús aquí en la ciudad. Pero también, ¿qué pasa? Que algunos judíos en la sinagoga ven que los siervos vienen de la casa del centurión. Y se encuentran aquí, y son los judíos que hablan a Jesús. Y dicen, cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia, merece que se lo concedas la sanación de su siervo, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Este centurión. Y después tenemos las palabras, Señor, no te molestas porque no soy digno de que eres bajo mi techo. Y el Señor dice que no he visto fe como esto en todo de Israel. Recordamos en la misa que antes de las palabras del centurión, cuando decimos, Señor, no soy digno que entres en mi casa, ¿qué dice el sacerdote? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y quién dijo estas palabras? El centurión. Este es el Cordero de Dios, San Juan el Bautista. Y vamos a ver el bautismo, pero ¿qué tenemos? Antes de recibir la comunión, tenemos la profesión de fe de un judío y la profesión de fe de un gentile. Entonces, es la iglesia en su nueva totalidad, los judíos y gentiles juntos profesando la fe en Jesús. Bien, si pueden abrir sus Biblias a Juan 6. Si tienen sus Biblias a Juan 6. Y queremos ponderar estas palabras del Señor y por qué ha dicho las palabras aquí. La primera cosa, recordamos que cada evangelio tiene su audiencia. Mateo escribió su evangelio para la iglesia en Galilea. Entonces, una iglesia judea cristiana. Entonces, vemos en el evangelio de San Mateo como Jesús es hijo de Abraham, hijo de David y el nuevo Moisés. En toda la estructura de Mateo está enseñando que Jesús verdaderamente cumple las profecías del Antiguo Testamento.
Marcos es el evangelio de la ciudad de Roma, porque es el testimonio de Pedro. Y vemos que la iglesia en Roma fue, se puede decir, 50% judío y 50% de gentiles. Una iglesia mixta. Lucas escribió por una iglesia casi 100% de gentiles. Y San Juan escribió, dice en la tradición que después de su exilio en la isla de Patmos, y cuando él recibió las visiones del libro de Apocalipsis, él regresó a Éfeso, y cuando llegó en Éfeso, los 7 obispos, a quien él escribió el libro de Apocalipsis, porque hay 7 cartas en el principio del libro de Apocalipsis, los 7 obispos pidieron a San Juan a escribir un evangelio, sus recuerdos de la vida de Jesús y los recuerdos que él recibió, creemos por la fe, por la Santísima Virgen. Entonces, el evangelio de San Juan es un evangelio especialmente escrito por los sacerdotes y los consagrados. Es una contemplación de toda la vida sacramental de la iglesia y la divinidad del Señor. Y vamos a ver en San Juan que mueve de una manera muy distinta de Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos tienen una peregrinación desde Galilea a Jerusalén. En vez de San Juan, tiene 3 peregrinaciones a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo se centra en el templo y el sacerdocio. ¿Y por qué? Porque Jesús es el nuevo templo, el nuevo sacerdote y la nueva víctima de expiación. Entonces es un evangelio muy sacerdotal. Ahora estamos en Juan capítulo 6. Jesús se fue después de Caná. Jesús vino a Cafarnaúm, aquí, y después a Jerusalén. En Juan 5 regresa de Jerusalén a Cafarnaúm. Regresa a Caná y de Caná a Cafarnaúm. Estamos en Juan 6. Y vemos en Juan 6 que hay 4 movimientos en Juan 6. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden marcar que Juan 6 empieza que Jesús está muy cerca de la ciudad de Tiberias, que es el capital romano de esta región de Galilea. Y Tiberias es la ciudad principal. Entonces Jesús estaba en el otro lado del lago con mucha gente predicando, enseñando. Y en Juan 6 dice que Jesús subió al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Y aquí debemos recordar otra vez que Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos, que es Mateo 5, en el monte de las bienaventuranzas. Entonces Jesús está sentado en 2 montes, allá en Tiberias y aquí el monte de las bienaventuranzas. ¿Por qué? El monte es el lugar del encuentro con Dios. Nos recordamos el monte de Sinai, el monte de Carmelo, el monte en Jerusalén es el monte de Sion. Entonces el monte es el lugar donde el hombre está buscando su encuentro con Dios y que Dios baja de los cielos para encontrar a nosotros. Jesús subiendo al monte significa que está trayendo la iglesia a todo el pueblo con él para encontrar a su Padre. Porque él siempre está comunicando de su corazón lo que el Padre quiere revelar a su pueblo. ¿Y qué son los 2 movimientos del Señor? El primer movimiento siempre es enseñar. La primera obra de Jesús en los evangelios, la primera obra de misericordia es enseñar la verdad. Porque si faltamos la verdad, no tenemos dirección en la vida. Y después, sanar y también dar de comer. Y si recordamos esta estructura, enseñanza y dar de comer o sanación, vemos la estructura de la misa. ¿Qué es? La liturgia de la palabra. Y después, la liturgia de la Eucaristía. Entonces, enseñanza y sanación y dar de comer. La estructura de la misa viene del ministerio público de Jesús. En Juan 6, él está al otro lado del lago de Tiberia y hay un gran muchedumbre y
y el Señor pregunta dónde nos... Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia tanta gente, preguntó a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Y los apóstoles dicen que es imposible. Y después Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Entonces, en una tradición patrística, dicen que el jovencito con los 5 panes y 2 peces, un muchacho, era San Timoteo. Aquí en San Pablo escribe a Timoteo y dice que Timoteo, aprendiste tu fe de tu mamá y tu abuela muy bien y tú eres como un hijo a mi corazón. Entonces, en los escritos de San Ignacio de Antioquía y otros dicen que Timoteo y su familia vivieron aquí. Entonces, se encontraron al Señor y también después el Señor, vamos a ver, hace que se recueste la gente, y la gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Aquí tenemos en versículo 11, tomó los panes y después de dar gracias, la primera vez en el Evangelio, el verbo eucaristén, donde tenemos la palabra Eucaristía. Entonces, dar gracias a Dios es Eucaristeo. Entonces, aquí Jesús está preparándonos para recibir el don más grande que Él quiere comunicar a la iglesia. Después, 5,000 personas. Siempre hay una simbología en la Biblia cuando tenemos números. 5 es el número de la ley. Porque hay 5 libros en la ley de Moisés. ¿Y el Señor tiene cuántas heridas en su cuerpo? 5 llagas, gracias, 5 llagas. Y estas llagas significan que en su cuerpo hay la nueva ley. Es decir, la nueva voluntad de Dios. Entonces, 5 es el número del pueblo de la alianza. 5. Es un pueblo judío. Vamos a ver en otro lado del lago, en Marcos 8, hay otra multiplicación, pero con un grupo de gentiles. Entonces Jesús da de comer a los judíos, 5,000, y a los gentiles, 4,000. 4,000, que tiene otro simbolismo. Entonces, ¿por qué 1,000? El número 1,000 es 10 por 10 por 10, ¿sí? 10 es el número de la totalidad. Entonces, 3 es el número de la maximización. Entonces, es una totalidad maximizada. Un número de gente grandísima, es lo que el Señor está diciendo. 5,000. Es decir, el pueblo de la nueva alianza. Y después, hay 12 canastos con los trozos y los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, 12 canastas. ¿Cuántas tribus estuvieron en Israel? 12. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos hijos de Jacob? ¿Cuántas estrellas en la corona de la Virgen? 12. 12 es el número de Israel y también la nueva Israel. Entonces, 12 canastas de pan significa que el Señor está preparando para dar a comer a la nueva Israel, que es la iglesia. Bien, este es el primer parte de Juan 6. ¿Todos están escuchando? ¿Sí? Muy bien. Bien. El segundo paso, que es importante, que los apóstoles salen de Tiberias, la ciudad, y vengan aquí. El Señor dice, vayan ustedes, yo voy a quedarme aquí arriba, cerca de Tiberias, para orar. Entonces, Él está orando toda la noche, y tenemos un detalle muy importante. Si tienen sus Biblias, estamos en Juan 6, 16 a 21. Y es el momento cuando los apóstoles están en la barca en medianoche, y Jesús camina sobre las aguas.
Pero en Juan es una percepción diferente. Y dice, sopla un fuerte viento al mar, comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y sintieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Entonces, tenemos en Marcos 6 un evento similar en que los apóstoles encuentran a Jesús caminando sobre las aguas. Y también Mateo 14, donde ¿qué hace San Pedro? Señor, si eres tú, llámame para que yo también camino sobre las aguas contigo. ¿Y qué dice el Señor? Ven. Pero no está aquí en Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan no tiene esos detalles aquí? Porque los dos eventos están juntos y están preparándonos para lo que Él va a enseñar aquí. Entonces, el primer evento es la multiplicación de pan en Tiberia, que es, nosotros sabemos que tiene un simbolismo eucarístico. Y también aquí hay ondas, hay viento, hay tinieblas, pero lo que pasa es el Señor dice, soy yo, no temáis. Entonces, el Señor está enseñando y formando la iglesia para enfocar solamente en Él. Entonces, la sencillez de la descripción de San Juan es para levantar en nosotros una fe para enfocarnos de corazón en la persona de Cristo. Si hay viento, hay ondas, hay dificultades, hay tinieblas, no nos importa. La cosa importante es que nosotros tenemos nuestros ojos de fe fijados en Jesús. Entonces, una multiplicación de pan, una invitación a fe en la persona de Jesús, verdaderamente y rectamente en Él. Y con estas dos enseñanzas llegamos aquí. Entonces, ven cómo el Señor está preparándonos para su enseñanza. Una multiplicación y un acto de fe. Entonces, en Juan 6, la tercera parte, es el discurso aquí del Señor. Y en el discurso hay tres movimientos en el discurso. La primera es que el Señor empieza a predicar sobre que Él es, que voy a leer los versículos, sobre pan y da de comer, y también haciendo la obra del Señor, los trabajos de Dios. Y dice, no trabajéis por alimento perecedero, sino por alimento que permanece para la vida eterna. Y el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El sello es la encarnación. El sello del Señor. La manera que el Señor revela al Padre es su humanidad. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? ¿Y por qué están preguntando sobre obras? ¿Por qué? Porque la justificación, según la ley, es para cumplir las obras de la ley. Entonces, cuando el Señor está enseñándoles para cumplir las obras de Dios, inmediatamente piensan en la ley. ¿Qué dice el Señor? La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, como los apóstoles en la barca durante las tormentas, que enfocamos en Jesús. Esta es la obra de Dios. ¿Y qué significa? Que la fe es la obra más importante para empezar nuestro nuevo camino. Una fe en la persona de Jesús, una fe viva en Él. Y esto es lo que complazca el corazón del Padre. Y después dicen, ¿qué signo haces para que Él, al verlo, creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Recordamos Éxodo capítulo 16 y números 10. Cuando el Señor dio milagrosamente maná, este pan del cielo. Es es la descripción del libro de sabiduría. Entonces,
En la sinagoga que están celebrando la Pascua, la lectura para la Pascua, preparando para la Pascua, es Éxodo 16. ¿Qué pasó? ¿Han escuchado la lectura de Éxodo 16? El Señor está enseñándoles para prepararles para su enseñanza y dice, en verdad os digo, que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, el Señor enseñando aquí en la sinagoga. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Pero el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y después dicen, Señor, danos siempre de este pan. Entonces, recordamos que hay dos milagros en el Evangelio de San Juan en relación a comida. El milagro en Caná, que agua llega a ser vino. Y en Tiberias la multiplicación de los panes. Entonces San Juan está preparándonos para el don de la Eucaristía. Tenemos vino y pan y el Señor está enseñando aquí. ¿Y qué dice el Señor? A la pregunta, Señor, danos siempre de ese pan. Entonces en versículo 35 hasta versículo 66 tenemos la enseñanza más central sobre la Eucaristía. Que dos veces el Señor dice, yo soy el pan de vida. En versículo 35 y también en versículo 48. Hay dos movimientos a su enseñanza. El primer movimiento es que el Señor es el pan del cielo. Y según los rabinos en este momento, el pan del cielo, la maná más importante en este momento, fue la Torá de Moisés. Porque si tienes la Torá del Señor, estás recibiendo no solamente pan para sobrevivir aquí, no, estás sobreviviendo por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es pan. ¿Y qué dijo el Señor? Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Tiene la misma lógica. Entonces el Señor ahora está comunicando aquí en la sinagoga, en la casa de la palabra, Él está enseñando que yo soy la palabra. Yo soy la ley en persona. Yo soy la sabiduría del Padre. Y dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite al último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo le resucité el último día. Entonces, en vez de poner la fe en la ley de Moisés para entrar en la vida eterna, Jesús está enseñando a nosotros y al pueblo aquí en la sinagoga, ahora es poner fe en el Señor, en su persona. Como los apóstoles en la barca durante la tempestad. Enfocarte solamente en mi persona y este es el camino a la vida eterna. ¿Qué dice el Señor en Juan 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la misma cosa que Él está enseñando aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después viene el escándalo, pero también para nosotros, en nuestra manera de recibir la formación, como el Madre nos da la formación, es un detalle lindo. Aquí no es un detalle lindo, pero para nosotros es lindo. Porque dicen, ¿no es este Jesús hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, ha bajado del cielo? Entonces, en la sinagoga de Cafarnaúm, se reconocen a Jesús como el hijo de José. Mira el respeto en el pueblo para la persona de San José. Que Jesús llega a Cafarnaúm y reconocen a él como hijo de José.
También en Juan capítulo 1, después de que Jesús llama a Andrés y Pedro y Natanael a Felipe, Felipe va a Natanael y ¿qué dice a él? A Natanael. Hemos encontrado el Mesías, la persona sobre la cual Moisés escribió, que es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Dice 2 veces en el Evangelio de San Juan. Entonces, San José, en esta región de Cafarnao, tenía una reputación de respeto muy, muy alto. ¿Qué puede decir nuestra deducción? Que cuando el centurión decidió a construir una sinagoga para el pueblo de Cafarnao, el centurión tuvo que confiar el proyecto a un hombre honesto, un hombre de integridad, un hombre que puede construir una sinagoga, ayudar con el proyecto. Jesús está en la sinagoga aquí y dice, ¿no es eso Jesús que es hijo de José? Entonces, nosotros podemos deducir que una obra de San José con Jesús fue ayudar en la construcción de la sinagoga aquí. Qué manos de San José, qué respeto, qué hombre de Dios, qué hombre más justo que ellos reconocieron en él. Bien, un hombre de alta fe y también de mucha capacidad. Y que aquí en la sinagoga Jesús se reconoce como hijo de José. Entonces, dice, cuyo padre y madre conocemos. Que la Sagrada Familia también vino aquí en unos viajes, tal vez para ayudar a San José en sus proyectos. Entonces, un proyecto de mucho tiempo, San José no puede, ¿qué es la palabra para commute? Es imposible commute entre Cafarnao y Nazaret. ¿No? Tenemos 30 millas desde aquí a Nazaret. Y San José caminando con su equipo, con Jesús. Entonces, tal vez estuvieron aquí un tiempo. Y también, como Mother ha compartido con nosotros y yo en mi oración, yo creo que Jesús escogió Cafarnaú como su casa, su segunda ciudad, por su experiencia aquí con San José. ¿Por qué? Porque aquí tienen romanos, tienen judíos, tienen gentiles, tienen todo aquí en Cafarnaú. Entonces, en la formación de la persona de la humanidad del Señor, Él descubrió a través de su trabajo con San José a trabajar con todos, ricos, pobres, romanos, griegos, judíos, samaritanos, porque Cafarnaú era como una ensalada mixta en Galilea. Entonces, ahora Jesús responde a las preguntas del muchedumbre. Y dicen, ¿cómo puede decir ahora ha bajado del cielo? Versículo 43. Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. ¿Por qué dice esta palabra? Porque en Éxodo 16, ¿qué hicieron los israelitas? Murmuraron. Después de recibir el gran milagro del Éxodo, están empezando a murmurar. Entonces Jesús está diciendo en su reflexión sobre Éxodo 16, la misma cosa está pasando aquí. Ustedes van a recibir un don más grande que el Éxodo y están murmurando. Y dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Isaías 54. Todo el que escucha a mi Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, lo único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. Su respuesta es, sí, yo soy el hombre que bajó del cielo. Y después, empezando el versículo 48, tenemos la enseñanza más importante sobre la Eucaristía.
En la retórica semítica, en las cosas más importantes siempre repiten 2 veces al mínimo. Se puede repetir 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces tenemos el Padre Nuestro en los Evangelios? 1 vez en Mateo, 1 vez en San Lucas, ¿sí? 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces tenemos los mandamientos de Dios en la Torah? En Éxodo 20 y Deuteronomio 5. 2 veces. Los 10 mandamientos. Es para recordarnos que es una enseñanza muy importante. La misma cosa con las bienaventuranzas. 1 vez en Mateo, otra vez en Lucas. 2 veces. Entonces, vamos a ver aquí una enseñanza que es sin duda clarísima del corazón de Jesús al mundo entero. Y dice: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Entonces, el Señor está moviendo de la descripción que sí, yo soy la sabiduría de Dios en persona. Y yo voy a dar mi vida para la salvación del mundo. ¿Y dónde va a dar su vida? En la cruz. Entonces, de su persona a la cruz. Y ahora, el tercer paso, dice: discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, en vez de bajar su enseñanza o esconder su enseñanza, el Señor pone enfrente más claramente la verdad que está enseñando. Que tiene que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. En este momento dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces, 4 veces enseguida el Señor enseña sobre su sangre y su carne. 4 veces enseguida, es decir, 2 por 2, para que se ubiquen muy bien, que tienen claramente que yo 100% tengo la intención de enseñar lo que estoy diciendo. Y para que no haya ninguna duda entre ustedes, que yo estoy diciendo que tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener ustedes la vida eterna. El verbo que el Señor usa aquí para comer también es muy particular. Y hay 2 verbos para comer en griego. Un verbo es para comer normal. Otro es un verbo que en inglés es más cerca a to chew. Masticar. Tal vez masticar. Entonces, trogo. Entonces, en vez de bajar sus palabras, dice: no solamente tienes que comer, tienes que masticar. Tú tienes que recibir el sabor de mi carne y de mi sangre. En el mente de los judíos, este será canibalismo, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre enseñe canibalismo? Y nosotros no creemos en canibalismo. Porque Jesús nos da a nosotros su piel histórica. Da a nosotros de su cuerpo, sangre, alma, divinidad, de su persona glorificada. Es decir, es una manera de recibir Él y comer verdaderamente el Señor y recibir el Señor, pero sin tomar la vida del Señor.
también, ¿por qué hay la restricción contra la bebida de sangre en la Torah? Dice en la Torah, en la ley, que la sangre es la semilla de la vida. Y tenemos que recordar que en las naciones paganas el sacrificio más elevado era beber la sangre del sacrificio, ofrecer la sangre a los dioses. Y si una persona humana bebe la sangre de un animal, es decir, que la persona va a disminuir en su propia natura, porque en la sangre es la vida. Si yo como la sangre de un león, yo voy a perder mi dignidad como persona y llegar a ser un león. Esta es la lógica. Pero solamente hay una circunstancia cuando es posible que una persona humana bebe sangre y comer carne sin disminuir su dignidad, sino aumentar su dignidad. Y la sola circunstancia puede ser si Dios mismo puede dar a nosotros su propia carne y propia sangre. Entonces, la única excepción a la Torah es la posibilidad que Dios puede dar a nosotros su sangre y su carne. ¿Y por qué? Compartiendo la sangre de Dios, nosotros somos divinizados. Es decir, es una elevación de nuestro ser en comunión con el Señor. Después de la enseñanza, que después de decir 4 veces, es como el Señor está diciendo, no me escuchan bien, déjame decirlo otra vez. Si no escuchan bien, déjame decirte otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora todos tienen claramente en sus mentes que el Señor dice, para recibir su vida tienen que comer su carne y beber su sangre. Y después dice, esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Versículo 66. ¿Qué significa? Si el Señor estaba enseñando que la Eucaristía es un símbolo, o es una memoria del pasado y no es una cosa verdadera, cuando los discípulos están saliendo de seguir a Él podía decir, por favor que regresen, solamente es un símbolo. ¿Qué están haciendo? No, por favor, es que no me entienden bien. ¿Y qué dijo el Señor? Nada. El Señor enseñó claramente que Él va a dar la Eucaristía a su pueblo. Y los que no podían recibir enseñanza salieron, el Señor dejó que se fueran. Y después tenemos, se puede decir la primera confesión de San Pedro, que me encantan estas palabras. Antes de decir que Jesús es el Mesías, dice aquí en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús dice, y también vosotros vamos a huir, ¿tú queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué es decir? Que la primera profesión de fe de Pedro es en la Eucaristía. Que Pedro recibe la enseñanza de Jesús, que Él va a dar a nosotros su propia sangre y su propia carne para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y las palabras eternas de Jesús, las palabras eternas que nos da vida son las palabras que escuchamos cada vez que entramos en la misa y
escuchamos la voz de un sacerdote, pero que creemos que el sacerdote se eleva en persona a Cristo y dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y estas son las palabras de la vida eterna. Amén. Fíjense que aquí estaban leyendo el libro de Éxodo, estaban leyendo la palabra del Señor sobre el Éxodo, que tiene una relación directa con la Eucaristía, pues el maná que baja del cielo, que el verdadero maná que baja del cielo es el Señor. La Pascua. Pero mientras Father lo estaba diciendo, pensaba en qué privilegio para nosotros ser católicos, ¿eh? Y que tenemos el don no solamente de la palabra, sino de la Eucaristía. Porque aquí se proclamaba la palabra, como se proclama en muchas iglesias cristianas, que viven por la palabra. Y la palabra es palabra de vida eterna, por eso tienen vida, porque la palabra tiene vida. Pero el Señor aquí, mientras se proclamaba esa palabra, vino a decirnos, hay algo más que mi palabra, y es que la palabra se ha hecho carne, que la palabra ha tomado sangre, y esa carne y esa sangre la voy a donar. Por lo tanto, digamos que aquí el Señor viene a completar como debe ser el rito de adoración y de oración como su nueva familia, la iglesia. Primero la palabra y luego la recepción, el comer y tomar su cuerpo y su sangre, como explicaba Father, para la elevación, para nosotros también encarnar la palabra. Entonces, el ritmo de la Santa Misa, por eso cuando a mí personas me dicen, yo me fui de la iglesia católica porque ahí no estudiamos la palabra. Y pues yo decía, te quedaste dormida en la primera parte, porque se leen 2 lecturas por lo menos, o los domingos son 3. Pero después, fíjense dónde pasamos. Primero de la parte de la liturgia de la palabra, pasamos a la liturgia de la Eucaristía. O sea, esa palabra proclamada se encarna para que nosotros lo podamos recibir. Y pienso que qué lindo que nosotros podemos tener los 2 elementos de vida eterna, ¿no? Los tenemos los 2. Tenemos la palabra y tenemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que nos da la fuerza, nos da la luz, nos da toda la gracia que necesitamos para encarnar su palabra. Por eso es que su palabra sola no es suficiente, ¿verdad? Y eso fue precisamente la ruptura de Lutero. Sola escritura para nosotras no es solamente sola escritura, aunque de la escritura pasamos todo el magisterio de la iglesia. Pero aquí Jesús nos dijo, cuando vengan al templo, escuchen primero la palabra y luego tomen mi cuerpo y coman mi cuerpo y tomen mi sangre. Y así que el Señor nos dio a la Iglesia Católica la sabiduría de unir esos 2 elementos tan esenciales que aquí se hacen presentes. La palabra que se encarna. Aquí está hablando del Éxodo, que es el maná, y luego dice, ese maná que fue un regalo de Dios Padre para que no murieran de hambre en el desierto, ahora ese maná soy yo. Y la Eucaristía, bien, el Señor se da a nosotros en la Eucaristía primero y ante todo para alimentarnos nuestras almas, para que nosotros no muramos en el desierto de la vida. Y no es que no muramos físicamente, aunque también se puede morir físicamente sin el alma que vive sin Dios, ¿verdad? Pero que no muramos quiere decir que no desfallezcamos en las tribulaciones, que no nos desesperemos en las tormentas, que no nos falte el don inmenso de la fe, de la esperanza y de la caridad, que nosotros podamos verdaderamente ser elevados a la divinización, o sea, a la virtud y a la estatura de Cristo. La Eucaristía tiene todo un don que darnos, y para mí lo más lindo es que aquí el Señor unió palabra y Eucaristía, y ese es el culto completo. Y para compartir.
sobre lo que Mother está enseñando aquí. Recordamos que la sinagoga en su misma, su liturgia, viene del templo en Jerusalén. Entonces tenemos la liturgia de la palabra en la sinagoga y también los sacrificios en el templo. Y en la misa tenemos liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Es como sinagoga y templo, los dos maximizados y unidos en la Santa Misa. Ahora vamos a caminar hacia el lago. Y lo que vamos a hacer ahí es rezar un Santo Rosario para que se establezca en el mundo entero la cultura eucarística y para que haya fe en la Eucaristía, hermano. Todos me han oído decir últimamente que en las últimas estadísticas que se han hecho, 70%, se dice rápido, 70% de los católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía. Yo creo que esa estadística no solamente es alarmante, sino que es como desangrar el cuerpo de Cristo, ¿no? Si no creemos en la Eucaristía, en realidad no nos podemos llamar cristianos, si no creemos que Él nos donó su cuerpo y su sangre y que el corazón de la iglesia es la Eucaristía, y como dijo Juan Pablo en su encíclica antes de morir, Eclesia de Eucaristía, la iglesia vive de la Eucaristía. Si la mayoría de la iglesia, que somos todos nosotros, no creemos en la presencia real, la iglesia empieza a entrar en errores, a desfigurar su propia imagen, su propia identidad, su propia doctrina, porque la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Nosotros estamos en el año construir la cultura eucarística, con María construir la cultura eucarística, y en este rosario también vamos a rezar por todos los que están encargados de las capillas eucarísticas, por todos los adoradores, para que se abran más capillas de adoración, hermano. Si hubieran más capillas de adoración, el demonio saldría corriendo. El demonio no tiene poder ante la Eucaristía. En realidad le molesta tanto que por eso está robando la fe de los católicos en la presencia real. Si no hay fe en la Eucaristía, ¿para qué ir a misa, verdad? Exactamente. Y por eso es también en la estadística la gran disminución de la participación en la misa de los domingos. ¿Por qué? Porque si es un signo, un símbolo, estamos más bien protestantizándonos. Entonces no hace falta ir a misa. Si yo no creo en el cuerpo sacramental de Cristo, tampoco voy a creer en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, porque está plenamente unido. Si no creo que Cristo donó, o sea que ahí sigue donando su cuerpo y su sangre, Jesús es un evento del pasado. Y su cruz y su redención y la donación de su cuerpo y su sangre en la cruz es simplemente una memoria de hace 2000 años. ¿Se dan cuenta lo grave que es para la vida del cristiano no creer en la presencia real? Y yo pensaba que igual que hace 2000 años, que aquí apenas él habló de eso, este lenguaje es muy duro, mejor me voy, ¿verdad? Y se fueron muchos discípulos. O sea, ¿cuál fue la razón del primer cisma? Porque aquí se dio el primer cisma, donde se separaron, un montón de discípulos de Jesús se separaron. O sea, cuando los discípulos se separan, cuando se rompe la unidad de los discípulos, hay un cisma. El primero fue causado por la Eucaristía. Y en cada etapa de la vida de la iglesia, siempre la Eucaristía es un tema. La Eucaristía y la Virgen son los temas de gran controversia en la iglesia, como lo tenemos incluso en la iglesia hoy. La gran batalla es por el tema de la Eucaristía. Si no se cree que es la donación total de la presencia real y la sangre de Cristo, de su cuerpo y su sangre, tampoco hay por qué tener tanta reverencia. Tampoco hay por qué hacer un signo de reverencia al recibir al Señor. Que déjeme decirle, todos nosotros tenemos que hacerlo.
No todo el mundo se tiene que arrodillar porque no podemos atrasar la fila y algunos no se pueden después levantar, ¿verdad? Y entonces más bien que creamos desorden. Pero por lo menos nosotros antes de recibir al Señor tenemos que inclinar la cabeza diciendo, voy a recibir a mi Señor, este es Dios. Entonces, inclinarse. Algo iba a decir y se me fue. Pero bueno, la reverencia. Se pierde la reverencia. Por eso, hermanos, también a mí me impresiona cómo la gente entra a las iglesias. Desde chiquita a mí me enseñaron que tú abrías la puerta de la iglesia e inmediatamente te arrodillabas. ¿Por qué? Está Jesús. Porque esta es la casa donde está Jesús, realmente vivo, está Dios. Entonces, todas las consecuencias de la falta de amor o de creencia, o sea, porque no solamente hay falta de fe, hay falta de amor, hay mucha indiferencia a la Eucaristía. Tiene grandes consecuencias a la vida espiritual, grandes consecuencias a nuestras almas, porque el Señor ha dado la Eucaristía como condición de salvación. Entonces, si no se cree en la presencia real, pues lo mismo es que lo reciba quien es católico o no es católico, para que seamos ecuménicos, ¿no? Ecuménicos, que todo el mundo lo reciba, o que lo reciban personas que no han recibido el don de la anulidad matrimonial y estén casados, ¿verdad? Se pierde la defensa de la Eucaristía, la custodia del don, porque la Eucaristía, hermano, es un don inmerecido. Nadie lo merecemos, nadie somos perfectos para recibirla, pero precisamente por eso hay que recibirla en gracia. En gracia, porque así como el centurión dijo, no soy digno que entres en mi casa, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién de nosotros somos dignos para que Jesús venga a entrar en mí, para elevarme a su estatura, para hacerme uno con Él? No somos dignos. Pero por eso, como no lo somos, si nos reconocemos necesitados de Dios, tenemos que tener el sacramento de la confesión. O sea, la confesión y la Eucaristía son dos sacramentos que son dos pulmones del mismo cuerpo, ¿no? Si la Eucaristía cae, la confesión cae. Si la confesión sube, la Eucaristía sube. Entonces vamos a rezar porque hay mucho que rezar sobre el tema de la Eucaristía en nuestros tiempos, que está siendo un tema debatido. Empezó por ahí y se va. Una vez que tú tocas es como un balón, una chimbomba, un balón. Una vez que tú explotas el tema de la Eucaristía, se empiezan a desmoronar todos los temas y todas las doctrinas, porque todo proviene de la presencia real de Cristo entre nosotros. Entonces vamos hacia el mar, nos vamos a encontrar un lugarcito bonito donde no haya tanto sol para rezar el Santo Rosario, que nosotros crezcamos en más amor a la Eucaristía, en más reverencia, para que se multipliquen las capillas de la Eucaristía y de la adoración, y para que nuestros hermanos, tanto dentro de la iglesia como fuera, que no creen en la presencia real, empiecen a creer.